Bienvenidos a El Debate. Imaginemos un caso que, bueno, se da con más frecuencia de la que pensamos. Una trabajadora social visita a una familia inmigrante y descubre que por motivos culturales y religiosos muy arraigados, se oponen a una intervención médica que los doctores consideran crucial para la salud a largo plazo de uno de sus hijos menores. La familia no es negligente, aman a su hijo, pero su sistema de valores choca frontalmente con el protocolo médico occidental. Y ahí explota el dilema. Exacto. Por un lado está el principio de autonomía de la familia, su derecho a decidir según sus creencias. Por otro, el deber del profesional de proteger al menor, el principio de no maleficencia, de no causar un daño. Y flotando sobre todo ello, el principio de justicia. ¿Debe la sociedad imponer un criterio único de salud por encima de la diversidad cultural? Justo. Este tipo de situaciones, llenas de grises, nos obligan a analizar las herramientas éticas de las que disponen los profesionales. El material que exploramos hoy nos lleva a la pregunta central de nuestro encuentro. Para guiar la intervención social, ¿es mejor contar con un modelo ético que ordene los principios en una jerarquía clara? ¿O es preferible un enfoque más flexible que confíe en la deliberación contextual para encontrar la solución más prudente en cada caso? Pues yo voy a defender que los modelos jerárquicos, aunque no son perfectos, ofrecen una guía estructurada e indispensable en momentos de máxima tensión. Y yo argumentaré que esa supuesta guía puede convertirse en una camisa de fuerza, y que un enfoque centrado en la deliberación se adapta mucho mejor a la complejidad, a la complejidad irreductible de las situaciones humanas. Mi postura parte de una necesidad de claridad. Cuando te enfrentas a un conflicto de deberes, como el que hemos descrito, la improvisación es el peor enemigo. Los modelos que proponen una jerarquía de principios, como los desarrollados en la bioética por Diogo Gracia y adaptados al trabajo social, buscan precisamente eso. La idea es sencilla pero potente. No todos los principios éticos tienen el mismo peso en todas las circunstancias. Gracia, por ejemplo, los divide en dos niveles. En el primero, el fundamental. Sitúa la no maleficencia y la justicia. Constituyen lo que él llama una ética de mínimos, una base innegociable y universal que la sociedad debe garantizar para todos. Es, digamos, la red de seguridad. ¿Y el segundo nivel? El segundo nivel contiene los principios de autonomía y beneficencia. Estos pertenecen a la ética de máximos, a los proyectos de felicidad y de vida buena de cada persona o grupo. Son increíblemente importantes, claro, pero en caso de conflicto directo, la ética de mínimos debe prevalecer. O sea, primero nos aseguramos de no hacer daño y de ser justos. Solo después, sobre esa base sólida, podemos discutir sobre la autonomía o la búsqueda de un bien mayor. Es un anclaje racional que protege al más vulnerable. Sí, entiendo la búsqueda de ese anclaje, pero mi argumento es que la realidad social es demasiado enrevesada para caber en una fórmula, por bien intencionada que sea. Un enfoque no jerárquico no renuncia a los principios, al contrario, los toma a todos en serio por igual y los pone a dialogar. Francisco Prat, un referente en este campo, advierte del enorme riesgo de convertir la ética en una mera aplicación de la norma al caso concreto. Esa forma de pensar, fría y calculadora, se aleja de la esencia del trabajo social, que es el cuidado y el acompañamiento. Por eso, modelos como el Ethic de Elaine Congress no te dan una lista ordenada, sino un proceso de reflexión. Te dicen: examina tus valores y los del usuario, aplica los estándares profesionales, baraja las posibles consecuencias de cada acción, identifica quién se beneficia y quién se perjudica y, punto crucial, consulta con colegas. La clave no es una regla, es un método, la deliberación ética. Y eso, como demuestran los comités de ética en intervención social, es un diálogo riguroso que busca la solución más prudente, no la aplicación mecánica de una jerarquía. A ver, seamos prácticos. Un modelo con jerarquías tiene una ventaja enorme. Te da una hoja de ruta clara, lo cual no es poca cosa cuando estás bajo presión. El modelo de Gracia no es una simple lista, es un método en 4 fases. Primero analizas los hechos y el sistema de referencia de los implicados, luego haces un esbozo moral aplicando esa jerarquía para ver qué principios priman. Después analizas las consecuencias de actuar según ese esbozo y finalmente tomas la decisión. Esta estructura da seguridad al profesional. Garantiza que los deberes más fundamentales, los que protegen el bien común y la dignidad básica, no queden a merced de la subjetividad o de la interpretación particular del momento. Ya, pero es que esa seguridad puede ser una ilusión.
¿Qué pasa cuando esa hoja de ruta te lleva por un camino que, aunque lógicamente impecable, destroza la relación con la familia a la que intentas ayudar? Francisco Prat nos alerta contra los libros de recetas éticas. La verdadera tarea no es encontrar la solución fácil, sino, y cito, pararse a pensar críticamente lo que estamos haciendo. Forzar el caso de la familia inmigrante de nuestro ejemplo en una jerarquía predefinida podría llevarnos a concluir rápidamente que el principio de no maleficencia hacia el niño aplasta la autonomía de los padres, y con esa conclusión podríamos justificar una intervención autoritaria que a la larga cause un daño relacional mucho mayor. Entiendo el riesgo, pero creo que subestimas la flexibilidad de estos modelos. No son algoritmos. El modelo de Reimer, por ejemplo, que también establece prioridades lógicas basadas en la filosofía de Girwith, dice que el derecho a bienes básicos como la vida o la salud prevalece sobre normas como la confidencialidad. Pero eso no elimina el juicio del profesional, solo le dice, cuidado, si para respetar la confidencialidad vas a poner en riesgo una vida, tienes que justificar muy bien por qué lo haces. No es una orden, es una carga de la prueba. Orienta la deliberación, no la sustituye. Espera un momento. Cuando hablas de que el modelo de Reimer prioriza la vida sobre la confidencialidad, ¿no es ese un caso extremo y relativamente claro? Es el ejemplo del libro. ¿Pero qué nos ofrece ese modelo en los dilemas grises? Que son el 90% del trabajo social. En nuestro ejemplo inicial, la vida del niño no está en riesgo inminente, pero su calidad de vida futura sí. ¿Cómo pondera eso la jerarquía? Ahí es donde sus modelos se quedan cortos. La ética social, a diferencia de la bioética clínica de la que beben muchos de estos esquemas, no suele tratar con decisiones puntuales de vida o muerte, sino con procesos largos, enredados, relacionales. En ese terreno, la flexibilidad no es una debilidad, es la única herramienta que funciona. Discrepo. La distinción entre ética de mínimos y ética de máximos me parece de hecho especialmente brillante para esos terrenos grises. No es una simplificación, es un reconocimiento de la estructura de una sociedad plural. Gracia insiste en que los principios de no maleficencia y de justicia son de carácter público. Son exigibles a todos porque sin ellos la convivencia es imposible. Protegen la dignidad básica. En cambio, la autonomía y la beneficencia, la idea de qué es una buena vida, pertenecen al ámbito privado de los proyectos personales. La jerarquía no anula la autonomía, sino que la enmarca. Te dice, tu proyecto de vida es sagrado, siempre y cuando no implique un daño injusto a otro o no viole las normas básicas de convivencia. Es un marco de coexistencia. Pero es que esa separación tan nítida entre lo público justo y lo privado autónomo es una idea que ya está muy superada, sobre todo desde la ética feminista y la ética del cuidado. Se argumenta, y creo que con mucha razón, que en la intervención social justicia y cuidado son inseparables. No puedes ser justo si no tienes en cuenta la red de relaciones, afectos y valores de una persona. Son las dos caras de la misma moneda. Un modelo que te obliga a sopesar todos los principios en un plano de igualdad, como el de Congress, permite integrar mucho mejor esta visión. Te fuerza a preguntarte, ¿cómo podemos ser justos y cuidadosos al mismo tiempo en esta situación concreta? ¿Y cuál es tu respuesta a eso? Porque parece que nos dejas con un mandato muy general de deliberar, pero sin herramientas para resolver el conflicto cuando los principios chocan de verdad. Si cuidado y justicia tiran en direcciones opuestas, ¿qué haces? Es que la deliberación no es un mandato vacío, es un método en sí mismo. Y ahí es donde entran los comités de ética en intervención social, los CEIs. Cuando hablo de deliberación, no me refiero a una charla informal. Es un proceso riguroso. Imagina un equipo de profesionales sentados alrededor de una mesa con un caso anonimizado, sin prisas. Primero, exponen los hechos de forma objetiva. Segundo, identifican el conflicto de valores principal. Tercero, ponen sobre la mesa todos los principios éticos que están en juego. Autonomía, justicia, beneficencia, no maleficencia, todos. Cuarto, exploran diferentes cursos de acción y analizan las consecuencias a corto y largo plazo de cada uno. Y finalmente, tras un diálogo plural, buscan una solución que no sea la correcta, sino la más prudente y respetuosa.
Es un espacio para pensar en voz alta y tomar decisiones en equipo. Suena muy bien en la teoría, pero en la práctica no puede llevar ese proceso a un relativismo donde todo depende del contexto y acabamos sin un suelo firme. La gran ventaja de la ética de mínimos es que establece ese suelo. Hay ciertas cosas que simplemente no son negociables. Por ejemplo, la protección de la integridad física de un menor. Un modelo jerárquico pone eso por delante, como una barrera infranqueable. Me preocupa que un modelo puramente deliberativo pueda, en algunos casos, difuminar esas líneas rojas. No creo que las difumine. Creo que obliga a justificarlas mejor en cada caso. Además, una jerarquía estricta tiene un peligro muy real, que ya hemos rozado: el paternalismo. Y el caso de la familia Heredia, que lo comenta Pratt, es un ejemplo perfecto y doloroso. Se aplicó una lógica de protección jerárquicamente superior que, en la práctica, ignoró por completo la estructura familiar, sus valores y su forma de entender la vida. El resultado fue un daño relacional y emocional enorme. Ahí la supuesta ética de mínimos chocó con la realidad y no supo qué hacer. La deliberación en equipo, en cambio, permite construir una solución con el usuario, no para él. Se le reconoce como un sujeto moral activo, no como el objeto de nuestra intervención. La solución que emerge de un diálogo honesto es siempre más rica y sostenible que la que se deduce de una regla. Pero incluso en ese diálogo, los profesionales necesitan un punto de partida, un marco de referencia. No podemos dejarles solos con su conciencia y un mandato de hablar. Los modelos jerárquicos son precisamente eso, el resultado de una reflexión filosófica muy profunda, destilada en una herramienta aplicable. Son el fruto de una deliberación previa de la comunidad profesional y filosófica, no son un capricho. Cuando una trabajadora social se apoya en ellos, no está sola, se está apoyando en un consenso ético muy trabajado. No digo que se desechen los principios ni la reflexión que hay detrás. Lo que digo es que deben funcionar como herramientas para iluminar el problema desde distintos ángulos, no como una escalera que hay que subir en un orden fijo. El procedimiento deliberativo que propone Pratt es muy riguroso. Analizar datos, identificar el problema ético, explorar deberes y principios implicados, valorar alternativas y consecuencias y finalmente elegir. Los principios son como las luces de un estudio. Necesitas encenderlas todas para ver bien el objeto desde todos los lados. Un modelo jerárquico te dice que siempre enciendas primero el foco principal y que los demás son secundarios. Yo digo que a veces, para ver los detalles importantes, necesitas empezar por una luz lateral. La ética participada, la que incluye la voz de los afectados, es la única que puede decidir qué luz es más importante en cada momento. En resumen, para mí, los modelos jerárquicos son una estructura fundamental para la toma de decisiones en el trabajo social. Al dar prioridad a principios universales como la justicia y la no maleficencia, proporcionan una salvaguarda esencial contra la arbitrariedad. No eliminan la deliberación, sino que la encauzan de forma responsable para asegurar que la protección de la dignidad humana más básica guíe siempre la acción profesional. Son un ancla en la tormenta. Por mi parte, insisto en que la complejidad y el carácter único de cada situación en la acción social demandan un enfoque flexible donde la deliberación sea el corazón del proceso ético. Imponer una jerarquía fija, por muy bien razonada que esté, corre el riesgo de deshumanizar la intervención, de ignorar el contexto y la biografía de las personas. Un diálogo abierto que pondera todos los principios y valores relevantes en cada caso es el camino más adecuado para encontrar soluciones que no solo sean correctas, sino también buenas y prudentes. Está claro que ambas perspectivas, en el fondo, comparten un objetivo: dotar de rigor y fundamento a una tarea profesional inmensamente difícil y expuesta. Los materiales que hemos analizado hoy coinciden plenamente en la necesidad de superar la simple intuición o el buenismo y adoptar un proceso razonado y explícito para decidir. Desde luego. Y quede claro que el equilibrio entre una estructura que dé seguridad al profesional y una flexibilidad que respete la complejidad de la vida humana seguirá siendo el eje central del discurso ético en el ámbito de lo social. El debate, por suerte, está lejos de terminar.